y es subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas tardes, gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Fui subsecretario Sí, en me, 2019 y imag- 2020. me imaginé por varias razones. Primero, Bien. por la temática de el Estado, si bien se involucra y a veces de manera ineficiente, tiene parte de no permitir a las grandes corporaciones tomar los recursos de este suelo. Contame un poco qué pasa en esta ley bases. Bueno, la ley bases rompe básicamente con una regla de aprobarse esa ley, ¿no? Que Ujú. ahora empieza a tratarse en el Senado, rompería con una regla de larga tradición, de décadas en nuestro país, que prioriza el abastecimiento al mercado interno, a la demanda local, Bien. antes de permitir las autorizaciones. Eso en cabeza de empresas públicas como YPF o empresas privadas. Ahí no hay diferencia. Eso estamos ¿Qué hablando está en...? de Sí. abastecimiento, básicamente, ley de abastecimiento y la necesidad de abastecer al consumo local. Ahora, ¿importa en esta gestión presidencial el consumo local? Bueno, en este caso en hidrocarburos no se aplica la ley de abastecimiento, sino la ley propia, ¿sí? Hay un decreto ley del año Ujú. 67, modificado, entre otras, por la ley que expropió YPF en el año 2012, ¿sí? Que tiene como el logro del autoabastecimiento como una de las finalidades de la política sectorial. Ahora, este gobierno, como indicás, parece alejarse de esa premisa que estructuró a todo el sector durante décadas, decíamos, para priorizar un mercado que esté orientado a la exportación. Entonces lo que dice es, yo no voy a limitar las exportaciones, me voy a auto restringir, ¿no? En esa actividad de dar autorizaciones a la exportación. Esta era como la visión original en la primera versión de la ley de bases. Hoy aparece un poco aminorada o matizada porque la Secretaría de Energía se reserva una carta que se llama la no objeción, ¿sí?, a las autorizaciones de exportación. Entonces viene YPF o viene un privado y dice yo quiero exportar y la Secretaría de Energía tiene 30 días para oponerse a esa exportación. E incluso lo puede hacer por motivos no solo técnicos o de seguridad, sino Ujú. por motivos económicos. Entonces, digamos, toda esa gran impronta que intentaba darle el gobierno hoy queda un poco suavizada, digamos, aunque, digamos, todo el espíritu de regulación sigue estando en el proyecto de ley de base. ¿Qué va a pasar con el barril criollo? ¿Ya no existe más? ¿Existe? ¿Se puede mantener? Bueno, ahí la clave es ver qué está haciendo YPF, ¿no? Porque yo no que el gobierno venía impulsando en la administración anterior, la administración Milei se desentiende de esa cuestión y toda la narrativa es tendiente o favorable a ir a precios internacionales. Y el IPF hemos visto ya desde antes de que comenzara este gobierno en diciembre, que ha ido aplicando sucesivos aumentos en surtidor. Eso hace que el precio del petróleo que se vende a las refinadoras vaya aumentando también. Entonces, esta idea de barril criollo como precio sostén, precio de Claro. base, bueno, se vaya perforando. Todavía hay, digamos, una brecha con los valores internacionales, pero todo indica que ese sendero alcista va a continuar. Claro, estaba en 55 cuando lo teníamos como barril criollo. ¿Hoy cuánto vale? Sí, estábamos 55 con una brecha cambiaria importante, ¿no? Hoy estamos entre 66, 68 por ahí, y a Claro, nivel internacional está en torno a los 90, entonces claro, ahí está esa diferencia. un WTI en los 90 o un Brent en los 90. Te pregunto esto, Juan José, ¿de alguna manera tener una petrolera estatal también da un poco de tranquilidad para que el Estado, a través de su compañía, pueda controlar todo lo que se hace en Vaca Muerta? ¿Qué pasa si hoy YPF se privatiza y el Estado no tiene más control sobre lo que se hace en ese lugar?
Históricamente fue así como vos indicás, porque hay, entre otras reglas, ¿no? Reglas positivas aprobadas por el Congreso que dicen que YPF tiene que tener una contribución estratégica a las políticas públicas sectoriales. Pero este gobierno viene a romper ese esquema un poco de manera similar a la gestión de Cambiemos, ¿no? Que es desligar política pública de el día a día de la empresa nacional de YPF, ¿no? Lo hemos escuchado en palabras del presidente de la compañía hace unas semanas, un par de semanas, diciendo, bueno, por suerte el gobierno no se mete. Pero también hay que decir que hoy están en consonancia, o sea, lo que quiere hacer la empresa de multiplicar la producción en Vaca Muerta es a lo que apunta el gobierno. Donde pueden haber rispideces, no tanto con el gobierno nacional, sino con los gobernadores de otras provincias, es con la decisión de retirarse, ¿no? Para enfocarse en Vaca Muerta, a retirarse de otras cuencas, de lo que son cuencas maduras, ¿sí? De los recursos convencionales. Ahí hay un proceso ya que se está dando, YPF lo quiere cerrar de acá al 1 de diciembre, ¿sí? Son plazos muy exiguos, son muchas provincias, son situaciones diferentes, ver con los trabajadores, ¿no? Los sindicatos y con cada poder ejecutivo provincial. No va a ser algo simple. YPF en algunos casos quiere buscar socios, en otros casos quiere revertir las áreas al gobierno provincial y desentenderse. Veremos cómo avanza por ese lado, pero para finalizar tu pregunta, una YPF jugando como en un rol netamente privado, como una compañía más del mercado, esto ya lo vimos en el pasado, obviamente que le quita herramientas al gobierno si es que el gobierno quiere de alguna manera influir en ese mercado, tener cierta planificación, cierta incidencia, cierta injerencia. Con una YPF jugando a ser un líder que solamente busca rentabilidad y con un perfil exportador como tenemos ahora, bueno, tal vez logre en un mediano plazo mejorar su performance y conseguir que ingresen dólares. Esa es la gran apuesta de la compañía. Pero el interrogante que queda flotando es qué pasa con lo que no es Vaca Muerta. Claro. Juan José, quiero que hablemos para la próxima y que me cuentes si dentro de la ley de bases había algo de offshore y que hablemos de la extracción offshore en la Argentina. ¿Por qué no se está dando? ¿Cuáles son las posibilidades? Y si hoy no queda una compañía argentina con capitales argentinos, si la posibilidad del offshore a las compañías internacionales se va a abrir, sobre todo cuando hay una dirigencia que no está tan preocupada tampoco por el medio ambiente. ¿Lo vemos la próxima? ¿Podemos hablar del offshore en la Argentina? ¿Cómo no? Y dejamos pendiente que YPF está por perforar el primer pozo exploratorio que se llama Argerich. Luego muchas compañías tienen campañas exploratorias y veremos si se aprueba la ley de bases cómo juega el famoso RIGI, ¿no? Para lo que podría ser eventualmente la fase de explotación, ¿no? Con inversiones cuantiosas. Y quienes pueden venir con condiciones diferentes. Juan José, me encantaría, vamos a charlar esos dos temas, entonces el pozo Argerich y la extracción offshore en la Argentina. ¿Te parece? Como no, queda a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias.